buenas tardes. Martes 30 de enero del 2018. Como todos saben, estamos en nuestra 9ª temporada al aire aquí en AM1010, Onda Latina, con Comercio Exterior Siglo XXI, el único programa de la radiofonía argentina vinculado explícitamente al comercio exterior. Quienes nos siguen a través de las redes sociales saben, por los adelantos, de que hoy tenemos un programa distinto, porque la estructura ya del programa de por sí es distinta. Habitualmente ustedes están acostumbrados a que yo empiece con una media hora o algo parecido, de una suerte de editorial. Después solemos hacer alguna entrevista o la columna Sus Marcas, y en la segunda hora también suele haber alguna entrevista. Esta vez empezamos al revés. Vamos a empezar con, y ustedes se darán cuenta por qué, porque la ocasión lo amerita. Estamos en medio de una semana, continuación de otra semana también muy particular, como lo tocamos el martes pasado, en el cual la Argentina y su protagonismo en términos de comercio exterior, justamente el leitmotiv de este programa, están en el centro del debate, en el centro de la escena. Entonces, hoy hemos resuelto subir la vara en el análisis y traemos a un top, a alguien que sin duda para estos temas es un referente, yo diría, ineludible en los temas de comercio exterior, el amigo Raúl Ochoa, y entonces vamos a empezar con la charla con él, analizando tanto lo que ha ocurrido en el viaje presidencial, en sus etapas más significativas, como ha sido Rusia, luego Davos, el tema con Francia, y lo que está pasando en estas horas precisamente en Ginebra, donde está volviendo a producirse una reunión importante entre los negociadores de Unión Europea y de Mercosur. Haremos esta charla, esta primera hora, y en la segunda hora, por supuesto, haremos la columna Sus Marcas y cerraré esta vez con el editorial. Así que nos parecía importante aclararlo de entrada y, por supuesto, ya mismo darle la bienvenida a Raúl. Raúl, alegría tenerte acá. Igualmente, Miguel, estar acá y charlar un rato sobre el tema que nos interesa tanto. Absolutamente. Yo diría, para no generar condicionamientos, me parecería interesante recordar aquella gimnasia que hacíamos en la primaria, que decíamos tema libre, composición, no la vaca, sino composición, el viaje del presidente, sí. Y entonces te diría, relatalo en términos de cómo te ha ido pareciendo y en función de la importancia que le has ido dando, y luego yo, en todo caso, entro con las preguntas. Adelante. Mira, me parece que, primero, todo el viaje responde a un objetivo claro, enunciado por el presidente y por sus principales asesores, que es el tema de la inserción de la Argentina en el mundo, en el cual coincido totalmente, y creo que lo hemos charlado largo y tendido anteriormente, y que tiene como distintas facetas. Y en este caso abarcó el tema de Rusia, después el tema de Davos y después el tema en Francia. El tema de Rusia importante per se, porque más allá de que no ha sido la misma relación en el periodo de Cristina Kirchner que Rusia sigue siendo importante desde el punto de vista como cliente y proveedor, y a su vez como inversor, y es un país que, digamos, en determinados rubros es importante. Y creo que la visita de Macri fue justamente para eso, para reafirmar la importancia que tiene esta relación. El tema de Davos se inscribe en una cuestión ya de otro orden, que es Davos implica un foro muy importante, tanto desde el punto de vista empresarial como también de, digamos, representantes de gobiernos de los países más significativos. Inclusive fue muy importante, en cierto grado,
la visita que hizo Trump. Hace mucho tiempo que los presidentes de Estados Unidos no estaban presentes. Y creo que ahí se destaca siempre esa facilidad que tiene nuestro presidente para acercarse, y estuvo en una cantidad de reuniones, o sea, como decía él, no le alcanzó el tiempo para poder verlo, pero lo cierto es que alcanzó una significación importante. El tercero está inscrito dentro de visita a Francia y dentro de el tema del marco con la Unión Europea. Absolutamente. No escapa una de otro, porque en realidad cuando se ve, digamos, el resultado de la reunión presidencial entre Emmanuel Macron y nuestro presidente insistió con respecto a la negativa francesa en materia de ampliación de cuotas, etcétera, para la parte agrícola, y Francia, digamos, a través de su presidente, digamos, reafirmó lo que es una política ya de hace mucho tiempo en materia agrícola. Diría que de ese panorama, este último, en mi opinión, tiene un aspecto negativo, que es que las entrevistas y reuniones entre presidentes tienen que ser siempre por la positiva. Así es. Casi, como diríamos, como un principio básico diplomático, y de cuando uno visita otro país, es que los presidentes se ponen de acuerdo a la agenda, o sea, se prepara la agenda, y destacan todos los puntos que hay a favor de la relación. Y es lógico que así sea. Y aquellos puntos donde no hay coincidencias, queda para seguir tratando entre los negociadores que los países tienen. Sobre todo en este caso en particular, donde la relación es no solamente con Francia, sino que la relación entre la Unión Europea y Mercosur, y donde la insistencia de nuestro presidente en realidad lo que hace es poner de manifiesto que tenemos puntos de vista contrarios en algunos aspectos, y que, tal como adelantaste, no por nada se sigue negociando en Bruselas, porque seguimos teniendo diferencias significativas desde el punto de vista económico en la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Correcto. Y por eso se viene hablando desde ya hace mucho tiempo de la posibilidad de firmar un acuerdo de tipo político, de menor alcance, digamos, desde el punto de vista de su profundidad, pero que de alguna manera deje establecido que el acuerdo va o va. Porque el mero transcurso del tiempo debilita las posibilidades del acuerdo. Claro. ¿Por qué? Y bueno, porque no se puede llevar eternamente. Así como la Organización Mundial de Comercio está teniendo los problemas que tiene porque no puede terminar la ronda Doha desde el 2001, esto tiene desde el 2004 una cantidad de impas muy significativa. Estamos en el 2018. Ha pasado mucho tiempo. Y mientras tanto el mundo ha seguido firmando acuerdos de preferencias. Y por lo tanto, esto tiene que tener algún tema de poner una firma en alguna parte, para a su vez poder abrirse hacia otras alternativas de negociación, tanto por el caso de Mercosur, que está muy atrasado en ese sentido, y la realidad es que algo tiene que pasar, porque desde el punto de vista económico las diferencias son significativas en una cantidad de cosas, ya sean compras gubernamentales, propiedad intelectual, designaciones geográficas, industria automotriz, claro, agrícola, etcétera. Con esto ya marcamos bastantes cosas, como para que el tema todavía tenga para unos cuantos corchetes a bajar. Muchos de nuestros oyentes saben, digamos, han padecido que aquí mismo nos hayamos hecho eco
de anuncios diversos, de tiempos y de fechas en los cuales esto se iba a concretar. Obviamente en los últimos meses el tema de que se cerraba cuando en Buenos Aires se realizara el G20 y OMC fue un hito. Por supuesto que no salió esto y entonces se dijo se pasa a esta oportunidad para que esto sea en Davos, luego se dijo se pasa antes de Davos, luego dijeron después de Davos, ahora se llegó a afirmar que podía ser en Ginebra esta semana o en Asunción en la próxima reunión, digamos, cumbre, aprovechando de que Paraguay tiene la presidencia pro tempore. Yo creo que es importante que le aclaremos, diríamos, a la audiencia un poco alrededor de los tiempos. Te dejo a vos la parte de cuándo se firma el acuerdo político. Yo tengo una mirada, pero me gustaría escuchar la tuya. Lo que sí está claro es que después de ese acuerdo político viene todo el debate y la discusión sobre los temas técnicos que quedan pendientes, muchos de los cuales vos hiciste recién un poco el inventario de lo que está en marcha, y eso implica entre 6 meses y un año, como tiempos prudentes a pensar en una discusión que pudiera terminar de saldarse. Pero después viene, y esto hay que decírselo también a la gente hasta que la vigencia sea plena, que tiene que atravesar el proceso de aprobación de los parlamentos, donde también en el caso de Mercosur está claro, cada parlamento tiene que dar el ok y por lo tanto estamos hablando de 4 aprobaciones parlamentarias hasta el momento. En el caso europeo hay todo un debate sobre si es el Parlamento Europeo y los regionales, o es el Parlamento Europeo, los regionales y cada uno de los parlamentos individualmente de los países que integran la Unión. Con lo cual también ahí hay que sumar un tiempo más hasta el momento de poder decir, bueno, tenemos vigente un acuerdo de manera plena. Vuelvo al primer punto, luego de esta aclaración, sobre un poco lo que sería la agenda posterior a la firma del acuerdo político, para preguntarte, si vos tuvieras hoy que hacer una apuesta en guita, tu guita, ¿dónde la pondrías en términos de la firma del acuerdo político? No tan rápido como parece con respecto al tema de ahora en Bruselas o cosas por el estilo. Me parece que tiene que madurar algo más la cosa. Tampoco creo que lleve demasiado tiempo. Hay algunos antecedentes. Yo creo que el antecedente Japón-Unión Europea marca esto. O sea, el tema Trump, o sea, de las posiciones de Estados Unidos, etcétera, ayuda a que ciertas cuestiones tengan otra velocidad. Ahí está. ¿Por qué? Y bueno, porque si hay alguien que está atacando los acuerdos preferenciales, plurilaterales, etcétera, etcétera, los que están en esto tratan de alguna manera de marcar la diferencia. O en el caso de Unión Europea-Japón, decir, estamos claramente para seguir las cosas y no para pararlas. Marcando la diferencia con Trump, que paró el Trans-Pacífico, etcétera, etcétera. Y ahora está en plena discusión y no favorable con el tema de el NAFTA. Entonces, yo creo que ahí hay un elemento importante a tener en cuenta para un acuerdo de tipo político. Para el acuerdo económico, efectivamente, un año es un periodo mínimo para tener en cuenta por las dificultades que hay todavía presentes. Y desde el punto de vista de lo que es la firma del acuerdo y su puesta en vigencia, efectivamente juegan los parlamentos y juegan los parlamentos regionales, como en el caso, por ejemplo, de cuando se firmó el acuerdo entre Canadá y la Unión Europea, y hubo un parlamento
en Bélgica, un parlamento regional que se oponía al tema bovino, y hubo que llegar a todo un acuerdo. O sea, pero ahí yo marcaría una diferencia. Cuando el acuerdo económico se firma entre, digamos, el Mercosur y la Unión Europea a través de la Comisión, sí. Ahí vos es como si estuvieras lanzando el tema desde el punto de vista de la imagen de las inversiones y del comercio, más allá de los tiempos que después lleve. ¿Por qué? Y porque eso para atrás no va a andar, o sea, va a estar hacia adelante. Entonces el proyecto sigue adelante. Entonces es muy importante el acuerdo político, por esto que decía, frente a la situación internacional, y es muy importante el acuerdo económico para poner en funcionamiento la pelota a rodar, mientras que los parlamentos regionales y todo lo aprueban, va a llevar tiempo. Eso facilita, por ejemplo, para países como la Argentina, que logre mientras tanto niveles de competitividad adecuados y que los sectores sensibles se puedan ayornar y poner o reconvertir, etcétera, etcétera. Quiero decir con esto que da tiempos suficientes. Correcto. Todo esto se da en un marco, Raúl, por eso tal vez adquiera más importancia lo que estamos hablando, en un marco de, por un lado, una situación argentina en términos de comercio exterior muy dificultosa. Estamos cerrando el año de mayor déficit comercial, posiblemente del que tengamos memoria. Y si bien algunos habíamos adelantado que esto iba a ocurrir y que teníamos que desdramatizar que íbamos a vivir 2 o 3 años con déficit comercial, posiblemente lo que nos sacuda más y nos preocupe más es que más que el crecimiento de las importaciones sea la no reacción, ¿no es cierto?, de las exportaciones. Este marco dificultoso, ¿no es cierto?, que preanuncia un año donde tal vez los números terminen más en rojo que ahora. Correcto. Tiene como correlato una situación internacional de también creciente dificultad, particularmente el accionar de Estados Unidos, donde la reforma, diríamos, impositiva está generando una expectativa ya bastante cuantificable en términos de inversiones. Basta ver lo que resolvió Apple hace poquito en relación a su instalación, su desarrollo y su aumento de la producción en terreno local, digo en terreno de Estados Unidos, y que hace que muchas empresas que podrían haber planteado inversiones externas hoy digan no, porque las ventajas que tengo hacerlo a nivel local me parecen más que aceptables. Si a esto le agregamos el aumento de las tasas, que genera automáticamente una suerte de aspiradora de dólares hacia el norte, suena que las posibilidades de esperar inversiones externas directas en la región, y particularmente en Argentina, se hacen más dificultosas. En ese marco de balanza en rojo, más dificultades en que vengan inversiones particularmente de los Estados Unidos, en momentos en los cuales el endeudamiento externo comienza a ser preocupante y la única manera de ir achicando ese endeudamiento es la generación de dólares genuinos, que por supuesto debieran provenir de una balanza positiva en el comercio exterior, pintan un 2018 como para generar alguna preocupación. Me gustaría una suerte de proyección de cómo ves el año con este marco y que por lo tanto se valorizan acuerdos como este que tenemos pendiente. Claro, yo creo que primero de todo, efectivamente Estados Unidos tiene una postura claramente de American First, a rajatabla. A rajatabla. Lo presentó muy bien Trump en Davos. Yo te diría que yo lo leí con mucha atención porque ahí, digamos, vendió a Estados Unidos de una forma espectacular para atraer a inversiones,
el empleo, etcétera, etcétera. Sí, sí. Y yo creo que eso es claramente una postura norteamericana que va a seguir adelante. La reforma tributaria va en esa misma dirección. Por supuesto, eso va a traer una serie de consecuencias, pero lo cierto es que en el corto plazo es un elemento muy favorable para atraer inclusive a las empresas norteamericanas que están con fondos offshore, que es el caso que estabas mencionando vos de Apple, y de otras empresas tecnológicas que habían dejado muchos fondos en el exterior como consecuencia del tratamiento tributario. Eso lleva a que la Argentina tiene que hacer un esfuerzo todavía mucho mayor para poder atraer no solamente inversiones norteamericanas, sino de otras partes del mundo. Y esto implica una estrategia de desarrollo que tiene que estar basado claramente en un tema que no se debate, pero que sí debería debatirse, que ese tema, que la Argentina por sus características es un país de salarios relativamente elevados en términos de dólar. Sí, por lo tanto, tiene que trabajar sobre valor agregado. Porque la forma para poder exportar competitivamente con salarios elevados es trabajar con valor agregado importante, que te permita aprovechar cierto tipo de ventaja competitiva. Y esto implica, por un lado, el tema de servicios, el tema de energías renovables y servicios vinculados a energías renovables, que todavía está muy empañado en Argentina, sí, señor. Pero que es un tema muy importante en otras partes del mundo. El tema desde la industria automotriz y su reconversión, y reconversiones de otro tipo de actividades, donde efectivamente hay que poner mucho la mira para poder trabajar desde el punto de vista de ser competitivo a nivel regional y a nivel global, porque ese es otro tema. Nosotros hoy no somos competitivos en el nivel regional y menos aún a nivel global. O sea, ¿por qué? Y porque tenemos costos que nos sacan de competencia y entonces tenemos que hacer un proceso muy complejo, porque los salarios no los puedes bajar. O sea, acá la discusión desde el punto de vista de la reforma laboral, podemos hablar de blanqueo laboral, etcétera, etcétera, y de costos laborales no salariales. Pero los salariales no los puedes bajar. Entonces, no, está claro. Está claro. Entonces vos lo que tenés que trabajar es cómo haces para poder, con los costos que tú vos tenés, en lo salarial, en logística y transporte y en otra serie de cuestiones, la parte tributaria, cómo podés hacer para ser competitivo en estas circunstancias. Y esto implica trabajar sobre valor agregado. Trabajar sobre valor agregado a su vez implica que hay que hacer mucho énfasis en el tema educativo y de capacitación. Absolutamente. Lo cual implica claramente la búsqueda de consensos con el sector docente y con toda la comunidad académica. No son temas menores. Y científica tecnológica. Así es. Digo esto porque me da la impresión que en algunas cosas hay como una simplificación. Sí. La Argentina es un país muy complejo. ¿Por qué es muy complejo? Es la historia la que lo hace muy complejo. Es las cosas que han pasado, la pérdida de oportunidades. O sea, es evidente que en los últimos 12 años se perdió una oportunidad fantástica por los precios que teníamos, etcétera, claro, etcétera. Claro. Pero ya se perdió. Y a su vez se agregaron una serie de problemas adicionales. Entonces, si uno tiene frente a sí ese tipo de cosas, debe actuar en consecuencia. Y eso implica claramente debatir, discutir y tratar de buscar consensos, porque se requieren políticas de mediano y largo plazo. Esto que yo digo de educación, capacitación y agregado de valor no es una cuestión que uno logra lograr de aquí para mañana, pero ya tendríamos que haber empezado. Total acuerdo. Entonces, todo eso, Miguel, es lo que nos está faltando justamente para que, en la inserción inteligente al mundo, que está fuera de discusión. Sí, y hay consenso. Y hay consenso. Por lo menos hay consenso liberal. amplio. Sí.
tenés que buscar los temas internos que te permitan hacerlo, llevarlo adelante. Así es. Y eso implica buscar consensos internos para los consensos que tenemos desde el punto de vista externo. Si no, nos va a pasar como muchas veces. Nos quedamos en el enunciado. Total acuerdo. Y después nos va a pasar. Total acuerdo. Necesariamente esto lleva a algo que también podríamos haberlo traído cuando hablábamos del acuerdo Mercosur-Unión Europea o cualquiera de las alternativas que se planteen, diríamos, como posibilidad de tener llegada a otros mercados, que es un poco el esfuerzo en el que nos encontramos fundamentalmente acicateados a partir de los resultados en los que nos encontramos hoy en comercio exterior. Ahora, que firmemos acuerdos del tipo de Unión Europea o que tengamos, por ejemplo, ya vigente el régimen de preferencias arancelarias con los Estados Unidos, no implica automáticamente de que los montos que teníamos antes cuando este sistema estaba vigente plenamente para nosotros, que se cuantificaban entre más de 400 millones, ¿no es cierto?, que automáticamente los vayamos a tener, sino que está muy claro que todo depende de si, pese a tener llamémosle arancel preferencial por el trato que implica un sistema de preferencias arancelarias, somos competitivos, porque nadie nos va a comprar si somos los más caros del barrio. Entonces, la pregunta es, ¿por dónde encararíamos la agenda de la competitividad pendiente que nos permita que, de surgir mañana, vamos a suponer, un acuerdo Unión Europea-Mercosur, podamos aprovecharlo nosotros y no nuestros hermanos de bloque? Claro. Mejor que nosotros, digo, porque con algunos de ellos hasta competimos en el tipo de producción. Correcto. Entonces, digo, ¿por dónde ves vos que debiéramos empezar a atacar la agenda de la competitividad precisamente para poder no desperdiciar oportunidades como las que pueden surgir? Yo creo que primero de todo tendríamos que decir qué sectores están más cerca desde el punto de vista de una competitividad razonable. Así es. Entonces, a mí me parece que tengo que mirar algunas economías regionales que perdieron pero que pueden volver. Tengo que mirar algunos segmentos de la industria, por ejemplo, automotriz, metalmecánica, claro, donde he perdido competitividad sin duda, porque yo lo veo por las cifras, en bienes de capital, y en muchas cuestiones que son agregados de valor, en maquinaria agrícola, en todo ese tipo de cuestiones. Hay como nichos donde hemos ido perdiendo capacidad competitiva. Bueno, ahí tenemos que volver. ¿Por qué? Porque uno tiene que volver a donde más rápidamente pueda obtener resultados. Porque de la búsqueda de resultados más o menos inmediatos, pongamos 1 año, 2 años, 3 años, eso te va a dar el aire suficiente como para atacar los problemas más complejos. Los problemas complejos son una cantidad y te va a llevar, como digo yo, cuando uno analiza el tema entre transporte por carretera y el tema ferroviario, es fantástico. Acá hay que ver el tema ferroviario, pero el tema ferroviario no lo tenés mañana. Vas a tener en 3 años, 5 años. Con inversiones en el medio. Y todo un tema. Entonces, esa es la parte donde yo veo que tenemos algunas posibilidades de ir avanzando y a su vez para ir mejorando nuestras cifras. Y por eso hablaba también del tema de servicios, para achicar nuestra brecha también del balance de servicios. Correcto. Hoy está publicado en algún diario del interior, y lo tomó algún portal de Buenos Aires, un trabajo de nuestro amigo Marcelo Elizondo, que habla no solo del rojo comercial, sino que habla muy preocupado de algo que yo vengo remachando desde cada vez que me llaman cuando hay un fin de semana largo, ¿no es cierto?, y la gente sale a comprar afuera. El rojo turístico, como muy preocupante.
o sea, la diferencia entre dólares que ingresan por turistas que vienen a nuestro país y la cantidad inmensa de dólares que se van cada vez que... Bueno, que estos dos rojos se complementan, claramente se suman, la cuenta es una sola. ¿Qué estás viendo ahí? Yo veo ahí dos... a lo que voy es, ¿vos crees que es solo el tema del retraso cambiario el originante de este déficit turístico? Hay dos cuestiones. La primera es que hay un tema claro de tratamiento tributario. Sí. Después hay países como el caso de Chile que tiene ventajas desde el punto de vista que tiene cero prácticamente de todo el mundo. Y hay un tema tributario importante en el medio. La segunda cuestión es que se hace muy fácil el tema del régimen tributario argentino para salir al exterior. O sea, cuando uno tiene ciertas cuestiones de competitividad como tiene hoy, que tenemos dificultades, lo que tiene que hacer es alguna cuestión desde el punto de vista tributario que dificulte la salida. O sea, ¿la salida o las adquisiciones cuando se sale? Cuando se sale. No la parte turística, sino la parte de compra. Del turismo de compra, correcto. Y esto quiere decir, si está todo en blanco, bien, pero si no está en blanco, viste, las retenciones que se hagan, que me quede. Claro. Este me parece que es un punto importante. Coincido. Sí. En esto que está hablando el amigo Raúl, claramente está implicando una situación en la cual, por eso yo decía recién, es lo mismo. Hay sumas algebraicas que se dan. ¿Por qué? Porque ese rojo comercial tiene que ver con, también hay que agregar el rojo turístico. Y este rojo turístico más el rojo comercial hace que en un rojo de operatividad a partir de lo que se está gastando, internamente, ¿no es cierto?, de déficit fiscal, para ser precisos, hace de que el proceso de endeudamiento argentino adquiera otra dimensión. Y cuando hablamos de endeudamiento estamos pensando que no solo Nación ha salido a endeudarse afuera, sino que ya las provincias, ejerciendo lógicamente un federalismo en estos temas, también han salido a financiarse en el exterior. Y por supuesto que la cuenta en términos de país termina siendo una sola con la suma del endeudamiento, llamémosle nacional o federal, más la suma de los endeudamientos provinciales. Hasta hace poco, nuestra preocupación era la velocidad, porque decíamos, el monto de endeudamiento, si lo comparamos con el PBI, es discreto y está todavía manejable. Hoy, ya ha transcurrido el año pasado, ¿no es cierto?, y ya mirando los números de nos preocupa no solo la velocidad de crecimiento del endeudamiento, sino que ya nos empieza a preocupar el monto. Pregunta, ¿cómo estás mirando esta política de financiamiento, ¿no es cierto?, a partir del endeudamiento externo? Y si ves que puede tener algún tipo de impacto en el corto plazo que genere turbulencias, particularmente en alguna de las variables más sensibles. Hay dos cosas. Primero, el tema de tasas de interés y volatilidad que estabas mencionando vos en el caso norteamericano, porque toda esa política norteamericana que es de atracción, es tanto de atracción de inversión como de atracción de capitales financieros, es un tema a tener en cuenta. Sí, señor. Afortunadamente se parte de tasas de interés muy bajas. Así es. O sea que estamos hablando de 2,5, 2,6. Ayer estaban muy preocupados justamente había batido el récord de 10 años, pero estábamos siempre en 2,64, ¿no? O sea,
ahí digamos, uno tiene que seguirlo, pero no es el problema más grave. El problema que a uno lo tiene que preocupar es que no vamos bajando a una velocidad mayor los déficits gemelos. Ahí está. ¿Por qué? Pues nosotros estamos a nivel no primario, sino con la suma de intereses, que es como corresponde hacer el cálculo, en 6,5 de PBI de déficit fiscal. Uh-huh. Pero cuidado, en esto que hablamos de balanza comercial de bienes, de servicios y de renta, o sea, lo que llamamos balance de la cuenta corriente, la balanza de pagos, estamos en 5% del PBI. Entonces, ojo, porque estamos hablando de un PBI más o menos 550. Sí. Estamos hablando de 30.000 largos, 30.000 millones año, que vos tenés que sumarle otra vez los intereses. Absolutamente. Además, para jugar desde el punto de vista, para evitar efectos internos demasiado fuertes, se hace toda una política de LEVAX, Uh-huh. donde con la toma de LEVAX se neutralizan pesos, etcétera, etcétera, pero estás creando más déficit cuasi fiscal, porque estás pagando una tasa de interés que está por encima de la tasa de evaluación. Absolutamente. En otras palabras, hay que trabajar y muy mucho en el tema de que la balanza comercial no siga creciendo en materia deficitaria, Uh-huh. y que se trata de crecer en la mayor cantidad de dólares genuinos, y que por otro lado, sin impedir, porque no está, creo, ni en las autoridades, ni en mi pensamiento tampoco, no se facilite tanto las compras en el exterior. Obviamente. O sea, que las compras en el exterior se achiquen un poco y que por otro lado tengas algún ingreso desde el punto de vista fiscal que justifique tamaño de cosas. Porque lo decía muy bien el otro día Daniel Artana, de Fiel. Uh-huh. No es nada beneficioso estar por un lado endeudándote, claro, para financiar compra del exterior. Obviamente. Quiero decir, punto. claro, viste, o sea, me endeudo al exterior para financiar mano de obra extranjera. Es increíble. Me parece que no va. No. Entonces, en el medio hay que hacer algo. Sí. ¿Y qué quiere decir algo? Como yo no puedo arreglar el problema de competitividad por la gracia de Dios, uh-huh, sino que hay que hacer muchas cosas, uh-huh, es evidente que lo que tengo que hacer es algunas cuestiones desde el punto de vista tributario que me permitan hacerme de parte de ingresos, de alguna manera moderar el tema de la compra del exterior, y algunos que compran al exterior informalmente que lo piensen dos veces. Sin duda. Decíamos al comienzo que uno de los elementos que solían ser tomados como decisivos para esta salida tan masiva de argentinos viajando al exterior, que yo digo que al margen de que exista esto del turismo de compras, está habiendo también una gran parte de argentinos que van esencialmente por el interés turístico, ¿no es cierto? Es decir, porque bueno, tienen facilidades, cuotas, financiamiento, oportunidades, etcétera. Pero lógicamente aparece centrado este tema, que en todo caso se ha ido achicando en la última semana o en las últimas semanas, que es el tema del retraso cambiario. Y esto lleva necesariamente una pregunta que seguramente a vos te hacen los amigos, los periodistas, quienes interactúan con vos, tanto como me la hacen a mí. ¿Cómo estás viendo el tema del dólar? Mirá, el tema del dólar... ¿Valor? Sí, el tema del dólar lo he visto efectivamente con retraso, un periodo prolongado. O sea, nosotros, cuando yo lo veía en 17, 18... y con una tendencia a quedarse por ahí, lo veía cada vez más complicado. Uh-huh. Cuando a partir de principio de diciembre comienza a moverse, y ahí se producen dos fenómenos, que es el tema del salto de la meta inflacionaria. Así es. De 10 a 15,
La corrección, como le dicen ellos. La corrección con la presentación conjunta. Así es. Y por otro lado, tras una baja nominal pequeña, después una baja de tasa de interés del LEVAC más pronunciada, ahí empieza a moverse el tema de tipo de cambio nominal y tiende a ir hacia un nivel más razonable, menos atrasado. Yo te diría que hoy tiene retraso, pero tiene retraso porque la Argentina necesita un tipo de cambio más depreciado para poder tener un tiempo para todo esto que hablamos de mejorar competitividad. O sea, cuando uno tiene que recuperar competitividad y es un país en desarrollo, porque nosotros nos olvidamos, ¿te acordás que había una expresión que era para decir, porque con el tema emergente nos olvidamos que somos un país en desarrollo? Que no son antagónicos. No es antagónico, pero lo que quiere decir país en desarrollo es que hay cosas que nos faltan. Y un país en desarrollo no se puede permitir el lujo de tener un tipo de cambio apreciado. Correcto. O sea, al contrario, tiene que trabajar con un tipo de cambio quizás un poco más depreciado. Vos me decís, pero esto es contradictorio con lo que vos me decís que tiene que ser salarios altos en dólares. No, los salarios altos en dólares los tengo igual, porque ese es mi problema de competitividad. Claro. Pero tengo que hacer algo con respecto a esto, porque o lo hablamos así claramente y lo debatimos con los interesados, y cuando digo los interesados son los empresarios, sindicatos, etcétera, o nos va a costar muchísimo más. O sea, si yo tengo al lado una potencia agroalimentaria, y fíjate que no es Brasil, es Chile. Chile. Y yo no puedo competir en un montón de mercados con Chile, pero no solamente porque ellos tienen ventajas preferenciales por los acuerdos que tienen, sino porque estoy más caro que los chilenos. Yo tengo que ver cómo hago para ser competitivo con Chile. Que no va a alcanzar con firmar convenios con los países con los que Chile tiene firmado. Ni siquiera con la facilitación de comercio. Me va a ayudar la facilitación. Por supuesto. Todo me va a ayudar. Pero tengo que buscar los temas interiores que me están... Entonces, mientras que busco los temas que me den competitividad, yo tengo que tener un tipo de cambio algo más depreciado para que me dé tiempo. Total acuerdo. Y si tengo un tipo de cambio apreciado me va a costar mucho más. Entonces, este es un aspecto, me parece central. Coincido totalmente. Y que no está debatido. No está debatido, estoy de acuerdo. Pero suponete que alguien te apriete más todavía. Sí. Y te diga, bueno, pero para usted, Raúl Ochoa, ¿el dólar debiera estar como lo está planteando Sturzenegger o como lo está planteando desde hace tanto tiempo Broda? ¿Hacia dónde se inclina más? Y quizás te diría que ni como uno ni otro, quizás como Pablo Gershunov. Oh, yeah. O Frenkel, ¿no? Los dos están más o menos en una mirada parecida. Claro, que es el tema de esto que estamos diciendo. Es en qué etapa de desarrollo me encuentro, qué cuestiones necesito y tiempos para poderlo y lograr ciertos consensos, y es evidente que yo necesito un tipo de cambio más competitivo. Correcto. ¿Qué quiere decir más competitivo? ¿Será 22, 23? Con la inflación que tenés, este es el otro tema que tenemos que tener muy en cuenta. El tipo de cambio no es una variable fija, es una cuestión que se mueve también. Sí. Entonces, la primera cosa que yo tengo que tener en cuenta es que para evitar apreciaciones y cosas por el estilo, se tiene que ir moviendo armónicamente. Y teniendo más en cuenta las cosas que estoy produciendo, porque nosotros no solamente tenemos inflación por toda una cuestión de tipo estructural, sino porque venimos llevando un tema de ajuste de precios relativos, y esos precios relativos son precios que juegan mucho en la economía. O sea, estamos tocando energía, estamos tocando el gas, estamos tocando combustibles. Todo eso tiene una etapa primaria de impacto en precios y un impacto secundario.
O sea, el impacto primario es directamente cuánto te pega señor. directamente. Y la segunda es, en cada proceso productivo y de servicios, tiene X% adicional. Total acuerdo. Me encanta poder ir precisando algunas cuestiones que tienen que ver inclusive hasta con las cosas que te pregunta la gente cotidianamente, valores y demás. Hay tres variables, porque esto nos lleva necesariamente a un juego de correlación en el cual no podemos hacernos los distraídos. Tipo de cambio, tasa de interés, como vos bien decías, inflación. Hay quien alinea y ata una cosa con la otra. El Banco Central suele decir que no puede bajar las tasas para no generar aumento de dólar y aumento de inflación. Ese equilibrio tan finito que hay allí, ¿vos crees que el gobierno ya tiene una posición adoptada en cómo enfrentarlo, en cómo resolverlo, en cómo encararlo? En realidad hay una cuestión que te lo dicen todos los economistas, que es, vos todo no podés manejarlo. Está muy claro. Entonces, si querés manejar cuánto es la base monetaria y cuánto es la tasa de interés, el tipo de cambio lo tenés que dejar correr por otro lado. Si querés intervenir más en el tema de tipo de cambio, tenés menos posibilidad desde el punto de vista monetario. De cada tres podés manejar dos. Entonces, lo importante acá en esto que estamos hablando es que el tema de la inflación es la clave para que vos puedas competir en el mediano y largo plazo. Porque mientras que sigas teniendo una inflación elevada, no vas a terminar el problema. Y aparte hay una cuestión que es esencial y hay que metérselo en la cabeza. El tema inflacionario está arreglado en el mundo hace más de 30 años. Así es. Entonces la Argentina está discutiendo cosas tan superadas que no tienen sentido. Entonces, primer punto. Tenemos que terminar con el flagelo que nos ha llevado directamente de un país con gran potencial a un país, como dije, en desarrollo y con problemas estructurales desde el punto de vista de la pobreza e indigencia de difícil solución. Absolutamente. Con lo cual, para el tema de tipo tecnológico nos agrega una serie de elemento más elementos complicados. Entonces, por eso digo, a tu pregunta, para no escaparle, porque no. El tema es atacar la inflación y tratar de, por todos los medios, de evitar la apreciación del tipo de cambio por las razones que dije antes. Bien. Necesitas tiempos importantes para poder lograr la competitividad y tenés que hablar con todos los actores, porque eso implica claramente que en un periodo determinado hay una pérdida de ingresos. Muy bien. Y la pérdida de ingresos hay que distribuirla lo más equitativamente posible entre los sectores. Y eso requiere consensos. No hay otra forma de hacerlo. Total acuerdo. Como es la primera vez del año que estás acá, Raúl, recordarás, porque creo que lo hicimos el año pasado también, que hicimos una suerte de polla, de juego, en relación a cómo terminaba el año que acababa de empezar. Y en cómo termina el año que acababa de empezar, hay como algunos numeritos que son claves. Sí. Vamos a empezar un ping-pong. Crecimiento del 2018. ¿Qué hipótesis estás teniendo? No más del 3%. O sea, te ubicás abajo de la del presupuesto. Sí. Perfecto. Sí. Perfecto. Justamente por todas estas cosas por lo que estábamos hablando. Bien. Hay sintonía fina a hacer. Sintonía fina a hacer. Mucha. Fíjate que ya te condiciono. Déficit de la balanza comercial. Y ojalá que no crezca más.
y que tratemos de alguna manera de que se baje. Sí, claro. Pero digamos así, las expectativas no son buenas. No, correcto. Yo, con quienes... Porque de uno de los puntos que hablamos, nos estamos olvidando que estamos ya condicionados. Uh-huh. El tema del turismo, como sí, no claro. Se lo agarramos, sí, claro. Nos lleva, estamos 2.000 contra 12.000, ¿eh? Claro. Estamos 10.000 millones abajo. 10.000 abajo. 10.000 abajo. ¿Cómo se hace para levantar 10.000? A ver, pero, explícame. Te agrego un asunto. Traemos los chinos para bajar los 10.000. Te agrego un asunto más. Somos el tercer país a nivel mundial en compras de entradas al mundial. Esto lleva atado necesariamente viajes y salidas. 2 paquetes. Bueno. O sea, pero además, fíjate a qué nivel. Obviamente, el primer comprador de entradas es Rusia, elemental. Si ellos no son los que primero compran, que no tienen el tema viajes o que tienen viajes internos. El segundo, la mayor potencia europea, que es Alemania. Pero inmediatamente después... O sea, más que Brasil, más que Brasil. Mucho más que Brasil, más que Estados Unidos, más que Francia, más que China. Hay algo que no anda bien. Hay algo... Bueno, pero fíjate vos cómo te condiciona. Claro. Porque eso es 2018. Esto es 2018. Estos son egresos de este año. Y claro. Y esto que yo te dije, los 2.000 contra los 12.000, es lo que ya tenemos volcado, claro, en función a la campaña turística del verano 2018. Sí, señor. Y hay que sumarle lo que estás diciendo vos sobre el Mundial de Rusia. Que es un tema puntual que claro, altera. Por eso te decía que hay que analizar muy bien el tema de las cifras, porque las cifras tienden a subir, sí, claro, más que bajar. Totalmente. Tercer variable, inflación. ¿Cómo ves terminando el año? Y a mí me da la impresión que nosotros vamos a estar más cerca del 20 que del 15. Dependiendo justamente de este tema de nivel de actividad. Ahí está. Y el 3%, etcétera, etcétera. Si la actividad no tiende más hacia arriba, la inflación va a ser más baja. ¿Por qué? Y porque efectivamente Argentina tiene severos problemas desde el punto de vista de actividad interna, cosa que uno observa con el tema, por ejemplo, construcción, que es la que se ha movido y reactivado más con el tema de uva, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y ahí te das cuenta los cuellos de botella que rápidamente surgen. Hay un salto de precios, etcétera, y ya tenés un problema inflacionario moviéndose en ese sentido. Entonces lo ves más cerca del 20 que del 15 y obviamente bajando. O sea, en relación a este año, bajando. O sea, del 24.8 bajando al 18-19. Bien. Pero, ¿qué pasa? No terminamos nunca. No, claro. Perdón, eso ya hace que aseguremos que el 2019, que iba a ser de un dígito, claro, vida. A eso me estoy refiriendo. Correctísimo. Vamos a estar como muy mucho 13-14. Correcto. Y para lo que debe quedar claro es que para ser un país normal hoy hay que ir al 4 o 5%. Total acuerdo. Y la última. Sí. ¿Cómo cierra el dólar en diciembre de 2018? Yo pienso que si vamos por las variables que decimos, si hay algunas modificaciones desde el punto de vista de política Banco Central, y tendríamos que estar en el orden, estimo, de alrededor de 24, 25. O sea, si vamos hacia el tema de que decimos no apreciamos, sino que depreciamos un poco por arriba, tendríamos que estar ahí. 24, 25. Claro. Sí. O sea, para 20 actual, 20 más. Esto es para los muchachos que les gusta jugar a dólar futuro, ya saben, el pronóstico del amigo Raúl Ochoa es entre 24 y 25 a diciembre del 2018. Exactamente a las 15, Raúl, te estamos agradeciendo infinitamente, te estamos despidiendo y lógicamente durante el año iremos reajustando todas estas cosas. Estaremos por aquí nuevamente. Sí, señor. Bueno. Ha sido excelente lo de hoy, excelente. Vamos al corte noticioso y musical y propagandístico publicitario de la radio. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina.
sonido e imagen hacia los 4 puntos cardinales del planeta Tierra. Con el aporte periodístico de la agencia Cadena de Noticias Aero. AM 1010, Onda Latina. Presenta la información destacada de la hora. Berazategui, otro distrito peronista que se adhiere al pacto fiscal. El intendente de Berazategui, Patricio Musi, confirmó su apoyo al pacto de responsabilidad fiscal impulsado por la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y concretará su adhesión mañana cuando el Consejo Deliberante local en sesión extraordinaria logre su aprobación. Oficializaron la designación del nuevo embajador en Francia. El gobierno oficializó la designación de Mario Verón Guerra como embajador en Francia tras la visita oficial del presidente Mauricio Macri a ese país la semana pasada. El nombramiento de Verón Guerra, quien se desempeñaba desde mayo de 2006 como titular de la representación diplomática argentina ante la Unión Europea, fue dispuesto mediante el decreto 85/2018, publicado en la edición de este martes del Boletín Oficial con las firmas del presidente Macri y el canciller Jorge Faurí. La nueva cúpula de la Conferencia Episcopal Argentina tendrá su primera reunión con Francisco. Los integrantes de la nueva cúpula de la Conferencia Episcopal Argentina se encuentran en Roma, donde esta semana tendrán su primera reunión con el Papa Francisco tras la renovación de las autoridades de la Iglesia en noviembre pasado. Con el aporte periodístico de la agencia Cadena de Noticias Aero. AM 1010, Onda Latina. Presentó la información destacada de la hora. En Onda Latina, paramos para comprar. Inicio espacio publicitario. ¿Sabías que un grupo de estudiantes de la Escuela Técnica número 17 de Parque Avellaneda está desarrollando un sistema de energía eólica que reduce el consumo de electricidad y colabora con la creación de espacios verdes sustentables? Desarrollando talento, desarrollamos futuro. Juntos, estamos transformando la educación de la ciudad. Sumate y sé parte de este cambio entrando en buenosaires.gov.ar/educación. Vamos, Buenos Aires. La legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires convoca a una audiencia pública para el día 6 de marzo a las 15 a realizarse en la sede de dicho organismo Perú 160 a los efectos de tratar la creación del distrito área costera en la ciudad, que comprenderá una zona de esparcimiento y un polo gastronómico y turístico, y la creación del distrito joven Costanera Norte. Los interesados en participar deberán anotarse entre el 2 de febrero y el 1 de marzo, de lunes a viernes, entre las 10 y las 18, en Perú 160, primer piso, oficina 110, o a través de la página web www.legislatura.gov.ar. Si te digo que sos un inversor de la vida, ¿me crees? Acordate de ese momento en el que creíste que estabas comprando un pasaje de avión, o cuando estabas pagando la pintura para terminar tu casa que tanto te costó ampliar, o cuando te anotaste en el curso de buceo, a pesar de lo que costaba todo el equipete. Hacé memoria y te vas a dar cuenta de que en realidad estabas invirtiendo en tu vida, en las cosas que a vos te importan, en esas cosas que te convierten en un inversor de la vida. Banco Ciudad te quiere ver crecer, disfrutar, compartir, soñar. Visítanos en nuestra página web www.am1010ondalatina.com e interactúa con nosotros. Si querés hacer tu programa de radio, comunícate con nosotros al 4372-2841, 4372-3061 o al 1541-99-5346. Y sé parte de AM1010 Onda Latina. Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de espacio publicitario. Que no puede salir a vivir, que se agarra la cabeza y se asusta y solo piensa en huir, sobrevivir. Quiero más
vida en este idioma, en esta parte del planeta en que vine a nacer. No soy mejor ni soy peor que los demás, solo lucho por dejar de correr hacia atrás. Quiero más que este andar miserable a 1 centímetro del suelo por no poder subir y usar una lamparita por la cuenta de la luz y morirnos por brillar como el sol. ¿Quién pagará todas las ideas? ¿Quién compra hermosas canciones y puede despejar su cabeza y en la noche inventar un simple poema? Amigos, seguimos en Comercio Exterior Siglo XXI, en nuestra segunda hora, luego de el shock que significó la visita en la primera hora del amigo Raúl Ochoa, con todo el espinel de temas que pudimos recorrer y profundizar. Yo diría como hacía mucho tiempo no lo hacíamos con Raúl, y ha quedado claro la necesidad de que repitamos este tipo de experiencias como la de esta primera hora, ¿no es cierto? Y bueno, hoy 30 de enero del 2018 empezamos nuestra segunda hora con la columna de Juan Ignacio y el representante de Franja Morada que se ha sentado en nuestra mesa hoy, el amigo Zavala, que ya ha venido con la camiseta oficial de la Franja Morada, hecho que nos alegra muchísimo. Héctor, buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy ocurrente, muy ocurrente. Toda la columna en sus manos, los micrófonos son de ustedes. Bueno, te cuento cuál es el plan, por lo menos el que yo esbocé y que ahora después vamos a compartir con Juani. Sí. Voy a arrancar con las tapas de los diarios muy brevemente para decir que Clarín coincide con el tema, con el cronista comercial. Clarín dice: Macri, comillas, lo que tiene que hacer Moyano es estar tranquilo e ir a la justicia. Por su parte, el diario económico, el cronista comercial, dice: fuerte cruce entre Macri y Moyano suma tensión al inicio de las paritarias. En cambio, para el diario La Nación y para Página 12, el tema principal es el ajuste que anunció ayer el presidente Macri, que ya va teniendo sus consecuencias porque ya ha habido algunas renuncias. Y si bien el título de La Nación es muy sobrio y natural, Título de La Nación. Claro, título de La Nación, en cambio el de Página 12 dice lo siguiente, título principal: el ajuste Campanelli. Y lo desarrolla así: en medio de su caída en las encuestas por los ajustes, Macri busca recuperar imagen con anuncios marketineros. No habrá aumento para los 324 funcionarios que ganan más de 150.000 pesos. Bajan unos 1.000 cargos políticos que ellos mismos crearon y tendrán que irse los familiares directos nombrados por los ministros. Ahí están los dos enfoques, después cambia el orden de la importancia en un tema y el otro. Es increíble que Página 12 coincida con la crítica de muchos ortodoxos liberales, como Pert, por ejemplo, que salieron a decir que esto era un anuncio marketinero. Claro. Exactamente igual. Increíble. Bueno. Y vos la mirás, la incidencia que tiene el presupuesto, lo que es una señal, creo que es positivo el asunto. El segundo tema del que me quiero ocupar, porque trae a cuento dos lindas historias, es el capítulo de efemérides. Porque un día como ayer, siempre decimos ayer, hoy y mañana, y hacemos una selección arbitraria como toda selección. Obviamente. Un día como ayer de 1886, Karl Benz solicitó la patente al gobierno alemán para un vehículo de 3 ruedas, que es considerado el primer vehículo automotor de combustión interna de la historia. El Benz Patent Motorwagen, como se lo llamó, y se exhibe hoy en el Museo Alemán de Múnich, que yo lo visité y es impresionante. Te cuento una breve anécdota.
lo visité acompañado por un guía del Ministerio de Internaciones, como le llaman ellos, la parte diplomática, y le había destinado un par de horas. Y veo un cartel que me llama la atención, y le digo, ¿pero por qué tiene tantos precios? Y dice, no, porque es la tarifa por un día, por una semana, por un mes o por un año. ¿Cómo? Por un año. Sí, porque es lo que se tarda en visitar este museo si la visita se hace a fondo. Yo visité un par de cosas y sí, tengo la sensación de que es así, ese museo alemán es así, hay que visitarlo durante un año. Este primer vehículo de 24 ruedas se fabricó recién en 1893. Es el Benz Victoria. Después hizo un vehículo que ya apunta a los camiones, y la producción en 1899 era de 572 vehículos. Bastante, ¿no? Después de todo, por el sistema de producción que tenía. Claro. Ese año, es decir, en 1899, apareció el primer coche de carreras, que fue el origen de, numerosos éxitos, entre ellos el de Fangio. Claro. Juan Manuel Fangio, nuestro quíntuple campeón mundial, se consagró campeón del mundo en una temporada precisamente a bordo del Flecha de Plata, que está en el museo, ¿no? Fangio además fue presidente de Mercedes-Benz Argentina y director de Mercedes-Benz Argentina. Y acá viene una cosa un poco anecdótica. Primero, la estrella del Mercedes-Benz. ¿Por qué la estrella de ¿Por qué la estrella de Mercedes? Claro, o sea, de que los hijos de Daimler, que había fallecido en 1890, recordaron que su padre le había enviado a su madre una postal en la que había dibujado una estrella de 3 puntas sobre la casa Deutz en Alemania, que era un poco el símbolo del triunfo que él intuía. Es así que en 1909 se registra oficialmente esa estrella de 3 puntas que identificaría a la empresa en todo el mundo. Y acá viene una particularidad, una curiosidad que yo desconocía y que Claudia me recordó hoy mientras charlábamos. Ella me ayudaba a armar, o ella directamente armaba las efemérides. Sí, señor. Dijo, el nombre Mercedes está vinculado con los comienzos del automovilismo deportivo. En 1899, en la Semana Automovilística de Niza, el cónsul general de Austria, Emil Jelinek, sin adherir a ninguna, inscribió su coche Daimler modelo Phoenix en el Rally Niza-Megañón-Niza. Su coche llevaba en el capote el nombre de Mercedes, en honor a su hija de 10 años. Mira vos. Tuvo suerte y ganó el rally. Alentado por el triunfo, solicitó a la empresa otro vehículo más potente, con un motor más potente que llevará el nombre de su hija. Y así es así que en 1926 se convirtió en la marca Mercedes-Benz. Buenísimo. Ese es el origen de Mercedes-Benz, a raíz de este cónsul que compró un auto, que lo hizo ganar y compitió. Bueno, de las efemérides de ayer podemos decir que es el cumpleaños de Susana Jiménez, así es, una sexy de 74 años. Así es. Y que en el 97 murió el querido Osvaldo Soriano, escritor, periodista, sin duda. Y en un día como hoy... El gordo Soriano. El gordo Soriano, sí. Sí, no habrá más penas ni olvido. Claro. Y otro, ¿no? Hoy, día 30 de enero, en 1948, el Mahatma Gandhi, líder político espiritual de la India, fenómeno que tiene que ver con la independencia de su país, muere asesinado a los tiros cuando tenía 78 años por un nacionalista hindú de Nueva Delhi. Y en un día como el de mañana, 31 de enero, en 1908 nace nada menos que Héctor Roberto Chavero, más conocido por Atahualpa Yupanqui. Sí, señor. En el 2010 muere Tomás Eloy Martínez. En el 2012 Juan Carlos Ceané, actor y dramaturgo argentino. Y en 2015 una persona que vos conociste mucho, Tomás Bulat, economista y escritor. El querido Tommy. Que hoy en La Nación a su hijo, Santiago, que es el conductor del programa de televisión Chucho Vizqui, además de algunos programas de televisión, le hace una nota de casi una página. No me digas. Porque él está recibido de economista. Sí. Preciosa que es recomendable leer por todo lo que traduce un chico joven de 23 años ahora,
que se hizo cargo de la familia. Sí, claro, era, sí, era sí, el sí. hermano mayor, ¿no? Todas las iniciativas, todo el tema lo mantienen él. Y en cuanto a la pequeña historia que tiene que ver con esto de las efemérides, quiero decir que en 1930 la multinacional estadounidense 3M lanza al mercado el Scotch Tape, la cinta adhesiva, la cinta Scotch. El concepto fue inventado por el norteamericano Dick Richard Drew en 1925. Las 3M son por 3M de Minnesota Mini and Manufacturing, ¿no? Ajá. Lo miro a Juani porque seguramente él lo pronuncia mucho mejor. Una particularidad. Se hace porque, así como los pintores tenían cintas para proteger los marcos o los espejos, las cosas de las paredes, en los autos pasaba una cosa similar. O sea que había que, cuando los colores combinaban, era difícil establecer el límite. Entonces te invento una cinta, pero con una particularidad. Tiene el pegamento solo en los dos extremos. Ah, mirá qué bueno. O sea, y ahí pasó lo siguiente: los pintores de la carrocería creyeron que se trataba de una forma de ahorrar cola. No que era por una practicidad, porque no, lo hicieron para recoger. Entonces, en broma, humorísticamente lo llamaban cinta Scotch, escocesa. ¿Por qué? Por la fama de ahorrativo de los escoceses. Muy bueno. Y en 1930 3M empezó a comercializar esta cinta adhesiva celulósica muy parecida a la que conocemos hoy en día, y en vez de ignorar la broma, se apropia de la broma y la llama Scotch. Y ese es el origen de esta palabra. Paradójicamente, la palabra Scotch suele estar más asociada a los whisky. A los whisky, bueno, escocés, que servime un escocés, y en este caso tiene que ver por las características de los escoceses. Y hay una historia muy linda en la que yo me quiero meter, que es la de un señor que se llamó Ingvar Kamprad. Para mucha gente no dice demasiado, tal vez cuando yo te diga IKEA, vos que viajaste por el mundo te diga mucho más, sobre todo por tu condición de ingeniero. En realidad él muere de una neumonía a los 91 años, creo, en Suecia, pero la noticia comenzó a tener difusión ayer lunes, ¿no? De este señor, digamos, voy a hacer el enunciado y después el desarrollo. Fue empresario desde los 5 años. Ya vamos a ver por qué. IKEA es el resultado de una observación. Miró una cosa en la calle y dijo, acá hay algo. Ese algo significa una facturación anual de 45.000 millones de dólares, de los cuales 500 millones lo invierten en publicidad. Impresionante. Cuando muere, este señor representaba la tercera fortuna de Europa. ¿Y cómo comienza esta historia de este señor que a los 91 años muere de neumonía en Suecia? Primero, ¿qué significa IKEA? Son las iniciales de Ingvar, su nombre, Kamprad, el apellido del fundador, Tarit, la granja en que vivió, y la A de Agunaidart, pueblo en que vivió. Y los colores, no es que sea una adhesión a Boca Juniors, son la bandera de Suecia. La bandera de Suecia, sí. Que bueno, en definitiva, Boca, ¿no, Juani? Cuando pierde con River el partido y tiene que cambiar los colores de la camiseta, ¿qué pasó? Sí, no, lo que cambia los colores, uno se queda con la banda y el otro se queda con los colores. Claro, ese fue el problema. Pero dice que los colores se saca pusieron de la bandera. Sí, de una bandera sueca que llega a un barco. En el riachuelo dijeron, el primer barco que pase, vamos a tomar el color de la bandera. Y el primer barco que pasa por el riachuelo fue un barco sueco. De hecho, hace poco, la fecha pasada, un amigo fue con la remera de Suecia a la cancha de Boca. Claramente, sí, viene de ahí. Bueno, este señor Ingvar Kamprad creó su empresa en 1943. Tenía 17 años. Era un buen estudiante, vivían en una ciudad campesina, y el padre lo premia, mirá la cara de Juan, y lo premia por buen estudiante con dinero. Y él decide invertir ese dinero en esa observación que había hecho, y empieza a descubrir cosas como es la venta puerta a puerta, después el marketing directo, vendido a través de folletos o avisos en diarios locales. ¿Qué es lo que observó este muchacho? Vio cómo luchaba
un señor que había comprado un mueble para meter el mueble dentro de un auto. Así es. Hasta que finalmente le saca las patas al mueble, lo mete, lo introduce y demás. Y dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué se traslada tanto? Están trasladando aire, están trasladando superficie, están trasladando otras cosas. Y ese es el concepto. Así es. Una cosa es una idea, y él descubre que, bueno, acá hay algo. Y es así que en 1956 la compañía se convirtió en pionera en la venta de muebles pensados para ser armados por el usuario y a precios económicos. Ese fue el resultado. Menos superficie destinada a un depósito, menos superficie a transportar, menos camiones circulando y contaminando, menos embalaje, menos peso, montaje fácil y cuidado del medio ambiente. Y buen diseño, porque los productos son muy buenos, así el hombre sabía qué es lo que hacía. La conclusión, precio más bajo. El objetivo, que más gente tenga acceso a ese producto. Por eso él lo llamaba democracia de diseño, diseño democrático. Quiero agregar, en varios viajes a España, habitualmente con Ana lo que pedíamos era conocer, ver cada uno de los IKEA grandes que hay en Barcelona, en distintos lugares. Y los tipos tienen una manera de venderte que es espectacular. Te arman un departamento de 2 ambientes. Claro. Todo con cosas posibles de adquirir, porque puedes adquirir todo lo que ellos tienen allí y todo es armable, todo es modular. Y no falla. Y no falla. Y es lindo. Y es hermoso. Te arman un departamento de un ambiente, que es estudio a la vez y el lugar para que puedas dormir y esto. Espectacularmente bien hecho y obviamente cada elemento con su código para que vos simplemente nunca te llevas cosas de adentro, llevas el listado del código que retirás abajo la caja. Solamente es una cosa pequeña, embalada, ya preparada. No, yo vi la logística en un video de cómo se arman todas esas cosas. Es impresionante. Son muchos pisos. Entonces vos recorres y lo que te llevas... ¿Vos en qué país lo viste? Esto lo vimos en Barcelona, en las afueras de Barcelona. Porque pero es muy fuerte, en España es muy fuerte. Muy fuerte. Hablé con alguien que tenía acceso a la conducción de IKEA España con este tema de que, ustedes saben, se está poniendo, diríamos, están calentando motores, todos aquellos que pretenden protagonizar el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Todo esto, cuando el acuerdo esté vigente, va a entrar a ser cero al país. Entonces, me interesó en ver si podíamos armar la representación de IKEA al país. La respuesta es no. IKEA no le interesa salir del área europea. No va a salir del área europea. Viene a Sudáfrica, ya te voy a explicar. Sudáfrica sí. No le interesa Argentina. No le interesa Argentina. Es impresionante, pero me parece que no solo no le interesa Argentina, sino me parece Mercosur por ahora. Ya vamos a llegar porque tengo más data. Vamos. Habrá cambiado. Señor Kamprad nació el 30 de marzo de 1926 en el sur de Suecia. Y siempre tuvo una vocación comercial, por eso al comienzo lo anunciaba. A los 5 años le vendía fósforos a sus vecinos. 5 años. A los 5. Había descubierto que podía comprarlos muy baratos al por mayor en Estocolmo y venderlas a un precio bajo sin perder un buen beneficio. O sea, el chico a los 5 años se dio cuenta que podía comprar al por mayor en Estocolmo, venderlo más barato que lo que se vendía donde él lo iba a revender y además ganar plata. A los 5. De los fósforos pasó a la venta de pescado, decoraciones navideñas, semillas y más tarde lápices y bolígrafos. Este hombre trabajó hasta el final de sus días. Sí, claro. Y tenía un par de lemas. Uno de ellos era que la mayoría de las cosas están aún por hacerse. Buenísimo. Como te decía, su fortuna personal estaba valuada en 46.300 millones de dólares. Tercer multimillonario de Europa. Mira dónde arrancó. Sí. Estilo de vida. Conducía un Volvo antiguo y vestía de forma sencilla. Sí. En un libro de 1998 que coescribió sobre la historia de IKEA, habló de su costumbre de visitar los mercados callejeros de verdura justo antes de que cerraran al final del día, confiando en conseguir precios mejores por los productos que ya no se vendían, no había que desechar. No, enfermo, claro. ¿Te acuerdas el tipo que llegó a esa fortuna? Genial.
Pero también era generoso. Fíjate vos que yo registré que ya en el 2012 había donado más de $20 millones en obra benéfica y sigue donando desde el 2012 en adelante. En el 2013 anunció el retiro de la Junta, siguió trabajando de otra manera y delegó las principales responsabilidades en su hijo, que se llama Matías. El método, como vos dijiste, es ofrecer un servicio de productos de educación asequible, lindo, funcional, sustentable, porque eso es muy importante, ese valor de la sustentabilidad, y darle una función al cliente que se ahorra dinero y se siente útil. Absolutamente. Sí. Yo armé una bicicleta fija en mi casa, hasta con computadora, con todo, no sé si vos la viste, Juani, pero es una bicicleta espectacular. Te mide las pulsaciones, las calorías que consumía, qué velocidad va, todo fantástico. Y como te decía, invierte 500 millones en campaña publicitaria. Tiene IKEA 400 locales en 49 mercados de Europa, Norteamérica, Medio Oriente, Asia y Australia. Ha ganado un montón de premios. Ha sido el anunciante del año en el Festival de Cannes. Ganó Grand Prix en el Festival de Cannes. Y ahora planea desembarcar en Latinoamérica, pero no piensa en la Argentina. Los países elegidos son Chile, Colombia, México y Perú. ¿No Brasil? En 5 años no. Son los países que tienen más apertura, Juan. Los que tienen más apertura económica, o sea, menos arancel. Claro. Los menos proteccionistas. Ya es una corporación multinacional y está en un plan de expansión que, como dijimos, va a durar un quinquenio. No figura Argentina. Son muy famosas las bolsas de IKEA, las azules. Bolsas. Esas todo el mundo las tiene y les da un uso grosso. Aparte de, sí. Bueno, y este año entra en India y Latvia, que no sé qué país es, debe ser unos países Latvia. En la zona báltica. No sé si es o Letonia o Latvia, pero sí, de ahí es en algún momento fue de la República Socialista Soviética. De ahí es Porzingis, la figura de New Knicks, de Nueva York. De ahí es, sí. Bueno, esta es la historia que quería contar y que es inspiradora, ¿no? Muy inspiradora. Un tipo que además sobrio, siguió viviendo en la zona campestre. Los empleados siempre se mostraron muy abiertos a la publicidad, abiertos a la publicidad. Y bueno, vamos un poquito hablando de publicidad, vamos a entrar en otros temas. Hay un aviso de la Universidad del Siglo XXI, hay un institucional para televisión, muy lindo, muy bien moderno, muy bien hecho, y afiches, ¿no? Los protagonistas son los propios estudiantes seleccionados de la institución. Es un mensaje optimista de la Universidad del Siglo XXI, como decía, que se centra en el concepto de que para que haya una idea que cambie el mundo, tiene que haber una persona que haya sido transformada por la educación. Bajo esta consigna, la campaña de este año tiene a los estudiantes como protagonistas, historia de alumnos que a lo largo y a lo ancho de la Argentina están formando para cambiar el mundo. Dice León Molina, director general de Marketing y Comunicación, buscamos demostrar que cada uno de nosotros tenemos el poder de transformar la realidad, podemos transformar el mundo, podemos liderar las ideas relevantes que el siglo XXI necesita. El lema es, podemos pensar una realidad mejor si empezamos cambiando nosotros. Y entre los 12 estudiantes que son los protagonistas de los avisos, está un señor que se llama Brian Toledo, que seguramente él es alumno de la Tecnicatura en Marketing y Publicidad Digital, y ha sido deportista olímpico, que seguramente algo al respecto puede aportar el amigo Juani. Exacto, sí. Brian Toledo es deportista argentino especializado en lanzamiento de jabalina. Becado por la Secretaría de Deportes de la Nación y ha participado en Juegos Olímpicos y demás. Ahora se mudó a Finlandia, está viviendo en Finlandia, en Courtois, se llama Courtois, con el objetivo de mejorar el rendimiento para los Juegos Olímpicos de 2020. Dijo que se fue porque estaba cansado de que le ganen acá, dijo, y se fue para allá. Igual, de todos modos, es uno de los mejores de... Sí, la mejor marca argentina. De jabalina, claro, de Argentina, sin dudas, y es como una gran esperanza. Participó consiguió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2011, la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Guadalajara,
Y bueno, nada, es alguien bastante así importante en el atletismo argentino. Y también estuvo, aparte del spot en 2011, en el spot publicitario para la campaña de Cristina Kirchner. Claro, Cristina Fernández de Kirchner, por cadena nacional, le hizo un elogio. Como un joven. Y este muchacho es un muchacho de origen muy humilde. Exacto. Nació en Marcos Paz el 8 de septiembre de 1993. Tiene 24 años. Joven, uno más que yo. Y bueno, y siempre su aspiración máxima, no sé si ya lo logró, pero su sueño que es comprarle una casa a la madre. Claro. Sacarla de donde está. Crecer, educarse, elevarse. Muy meritorio por parte de él. Muy meritorio. Bueno, hay una novedad por el lado de Chile en materia de publicidad. Se prohíben los alimentos altos en azúcares, grasas saturadas y calorías que estén destinados a los chicos. Le llaman le llaman así genéricamente publicidad de productos altos en. Altos en esto, tienen que aclararlo. Y están prohibidos esos avisos en el horario diurno, cuando se calcula que los menores de 14 años miran televisión. Esto va a despertar y va a despertar polémica, ¿no? Sin duda. Esto es una iniciativa del Ministerio de Salud de Chile, que presentó su Política Nacional de Alimentación y Nutrición, PAN, cuyo objetivo es establecer los principios orientadores para el desarrollo de iniciativas. ¿Lo presentó ahora? Sí, en este momento. Programas y estrategias para enfrentar los problemas del ámbito de la alimentación. Esta noticia es de alimentos, pero fresquito. Es extraño, porque justo Bachelet se está yendo. Sí. Está terminando. Uno diría que debiera estar administrando su retiro y que todo nuevo programa... Bueno, a lo mejor está acordado, ¿no? También. Supongo que sí. La publicidad... Bueno, esto tiene que ser política de Estado. Ahí está. Seguramente esto tiene que ser una política de Estado. Claro. La publicidad de alimentos con sellos altos en quedará prohibida, como dijimos, en el horario nocturno. Protege a los chicos menores de 14 años. A mediados de año se emitirán anuncios instando a la población a elegir productos que no tengan sellos altos en. O sea, no solo se prohíben, sino que va a haber campañas en contra de ese tipo de productos. Esto tiene que ver con una ley que es del año 2016, que obligaba a los fabricantes de golosinas y otros alimentos a colocar una etiqueta especial en los productos con alta cantidad de azúcares, grasas, sodios y otras sustancias que contribuyen al sobrepeso. Acá tendría que haber una ley donde ese tipo de información sea más destacada, no que haya que ir con una lupita al supermercado para ver si tiene un alto contenido en sodio, cómo incide en otra cosa. Bueno, esta es una novedad que además prohíbe la venta o distribución gratuita en las escuelas. Ajá. Tampoco son. Y uno de los que primero cayeron en la volteada son los Kinder Sorpresa. No me digas. Y también detrás de ellos viene la cajita feliz de McDonald's. Claro. ¿Qué opinas, Juani? Y bueno, es que era lógico. Grandes recuerdos. Eso. Sí, la verdad que sí, en mi infancia el Kinder Sorpresa bastante presente. Pero obvio, es lógico, si se implementa una política del estilo, ellos son los primeros que van a salir perjudicados. Obviamente. El que no para es Amazon. Eso sigue en avance. Ya se colocó en cuarto lugar en ingresos publicitarios en el área digital. Ya superó a Twitter y Snapchat. Siempre va por más. Amazon siempre va por más. Ya tiene el objetivo en Google, la apunta a Facebook. También está metido en películas, en todo Amazon. Tremendo. Exacto. Ahora quiere armar la competencia de Netflix. Exacto. Dicen que esto representa un pequeño porcentaje en el gran negocio de Amazon. Lo que pasa que lo de pequeño en Amazon es un paquetón, claro, ¿no? Es un paquetón. En el 2017, este gigante del e-commerce consiguió más ingresos por publicidad, como le dijimos, que Twitter y Snapchat. De hecho, tan solo Google, Facebook y una firma que yo no conozco, Juan, y ayúdame, OAT, O mayúscula, A minúscula, T y H, OAT. ¿Y de qué es? Supongo yo que es del área digital, porque lo suma a Google y a Facebook. Y acá nunca la sentí nombrar y que tenga algo que ver con nosotros. No lo tengo, la verdad. Solo esas tres empresas, y debe ser importante porque las tres superan los 2.800 millones de dólares ganados por Amazon hasta ahora en ese concepto, ¿no? Ese pequeño negocio
de Amazon es del orden de los 2.800 millones de dólares. El secreto, o por lo menos el concepto que están manejando en Amazon, es la identidad. Ajá, porque dicen que Amazon sabe cuánto valor humano tiene determinadas cosas, ¿no? Esto lo dice John Donadieu, que es el estratega de medios digitales. Amazon tiene la capacidad de entender lo que están comprando. Esto tiene mucho poder. Muchos anunciantes innovadores están comenzando a asignar entre un 10 y un 15% de su presupuesto en el gigante del e-commerce. Buenísimo. Y crece la publicidad digital, sigue creciendo. Vemos por ahí que la inversión global ya se calcula. Bueno, acá hay discrepancia, porque según ¿qué se suma marketing directo, no se suma marketing directo? Bueno, algunas cifras lo dan por arriba de los 600.000 millones de dólares de inversión publicitaria por año. En este caso, Zenith, que hace el estudio, dice que se invertirán en 2018 578.000 millones de dólares en publicidad, lo que representa un aumento del 4,1% con respecto al reciente pasado 2017, ¿no? Y se espera que la tasa de crecimiento se mantenga hasta el 2020. Excelente la columna, señores. Hacemos un pequeño... Amigos, muy buenas tardes. Martes 30 de enero del 2018. Como todos saben, estamos en nuestra 9ª temporada al aire aquí en AM 1010, Onda Latina, con Comercio Exterior Siglo XXI, el único programa de la radiofonía argentina vinculado explícitamente al comercio exterior. Quienes nos siguen a través de las redes sociales saben, por los adelantos, de que hoy tenemos un programa distinto, porque la estructura ya del programa de por sí es distinta. Habitualmente ustedes están acostumbrados a que yo empiece con una media hora o algo parecido, de una suerte de editorial. Después solemos hacer alguna entrevista o la columna Sus Marcas, y en la segunda hora también suele haber alguna entrevista. Esta vez empezamos al revés. Vamos a empezar con, y ustedes se darán cuenta por qué, porque la ocasión lo amerita. Estamos en medio de una semana, continuación de otra semana también muy particular, como lo tocamos el martes pasado, en el cual la Argentina y su protagonismo en términos de comercio exterior, justamente el leitmotiv de este programa, están en el centro del debate, en el centro de la escena. Entonces, hoy hemos resuelto subir la vara en el análisis y traemos a un top, a alguien que sin duda para estos temas es un referente, yo diría, ineludible en los temas de comercio exterior, el amigo Raúl Ochoa, y entonces vamos a empezar con la charla con él, analizando tanto lo que ha ocurrido en el viaje presidencial, en sus etapas más significativas, como ha sido Rusia, luego Davos, el tema con Francia, y lo que está pasando en estas horas precisamente en Ginebra, donde está volviendo a producirse una reunión importante entre los negociadores de Unión Europea y de Mercosur. Haremos esta charla, esta primera hora, y en la segunda hora, por supuesto, haremos la columna Sus Marcas y cerraré esta vez con el editorial. Así que nos parecía importante aclararlo de entrada y, por supuesto, ya mismo darle la bienvenida a Raúl. Raúl, alegría tenerte acá. Igualmente, Miguel, estar acá y charlar un rato sobre el tema que nos interesa tanto. Absolutamente. Yo diría, para no generar condicionamientos, me parecería interesante recordar aquella gimnasia que hacíamos en la primaria, que decíamos tema libre, composición, no la vaca, sino composición, el viaje del presidente, sí. Y entonces te diría, relatalo en términos de cómo te ha ido pareciendo y en función de la importancia que le has ido dando, y luego yo, en todo caso, entro con las preguntas. Adelante. Mira, me parece que, primero, todo el viaje responde a un objetivo claro, enunciado por el presidente y por sus principales asesores, que es
el tema de la inserción de la Argentina en el mundo, en el cual coincido totalmente, y creo que lo hemos charlado largo y tendido anteriormente, y que tiene como distintas facetas. Y en este caso abarcó el tema de Rusia, después el tema de Davos y después el tema en Francia. El tema de Rusia importante per se, porque más allá de que no ha sido la misma relación en el periodo de Cristina Kirchner que Rusia sigue siendo importante desde el punto de vista como cliente y proveedor, y a su vez como inversor, y es un país que dijera, ratificara y reafirmara el presidente Macron. Y en el día de hoy, con más ruido por supuesto, pero con una mirada tal vez esperanzadora, Silvia Neistat, que ustedes saben tiene mucha información, en Clarín hace la contrapartida desde otro lado de lo mismo que ha dicho Corradini, que ratifican todo aquello que de manera, yo diría, tan eufórica, para decirlo suavemente, indignada por otra parte, en términos de lo que salió al aire finalmente, me tocara expresar el día sábado en el programa de Marcelo Bonelli, ¿no es cierto? Que ustedes saben es el programa de mayor audiencia de la radiofonía argentina, porque es el primero en Radio Mitre, el que más audiencia tiene en Radio Mitre, más que el de La Nata, más que el de Longobardi, más que cualquiera, semanalmente, y por lo tanto en la radio que más se escucha. Y si tengo que hacerme eco de lo que fueron los llamados, los reportajes que se originaron a partir de ese, las notas que surgieron luego y las llamadas telefónicas de empresarios, funcionarios, colegas, etcétera, uno tiene que reconocer que el impacto, la llegada que tienen estos medios y opiniones vertidas allí es francamente importante. Pero además, quiero decirlo que evidentemente la temática preocupa, porque está muy claro que a todos nos gusta escuchar cuando en este esfuerzo que está haciendo el país en reinsertarse inteligentemente al mundo y no de manera boba como siempre lo decimos, cuando ha terminado un año con el mayor déficit comercial que tengamos memoria y cuando todo indica que este año vamos a tener un déficit también preocupante y superior al del año que acaba de finalizar, digo, todos queremos que haya una situación de éxito en visitas y en giras como las planteadas. Y yo hacía referencia primero al análisis de lo que tiene que ver con Rusia, donde obviamente el potencial de crecimiento, como lo charlábamos con el amigo Raúl Ochoa, es muy grande. Con Rusia tenemos un superávit comercial, pero a Rusia le podríamos vender 4 o 5 veces más de lo que se le está vendiendo. Por lo tanto, ese superávit comercial podría ser mayor y ayudaría a achicar este rojo con el que terminamos el año pasado y con el que seguramente vamos a seguir como decíamos recién. Pero también ahí hay bemoles. Uno diría, ¿es positivo que se abra una agregaduría agrícola en Moscú? Y vamos a medirlo. ¿Por qué? Porque también hay limitaciones. Rusia, como todo país que negocia y forma parte y está en contacto comercial permanente con la Unión Europea, tiene que cumplir lo que se denomina reglas de reciprocidad. Entonces, si bien hoy Rusia es uno de nuestros principales compradores de maquinaria agrícola, o sea, nos está comprando valor agregado, o sea, es un cliente más que positivo para nuestra producción nacional,
Por otro lado, tiene la limitación de que ciertas compras y ciertos avances no lo va a poder realizar por esta limitación que yo hacía referencia en términos de las políticas de reciprocidad que exige la Unión Europea. Seguramente lo más importante va a estar vinculado a lo cárnico, quesos, algunas producciones de economías regionales como los cítricos de Entre Ríos y alguna otra, y esto es importante. Y también vamos a tener las cooperaciones que se van a dar y se están dando ya en el terreno de energías renovables y seguramente en términos de petróleo. Por otro lado, ustedes habrán escuchado que hubo cierto reclamo por parte de Rusia, que tiene proyectos en la provincia de Buenos Aires que están parados y que ahora, luego del reclamo, aparentemente van a ser puestos en marcha. La etapa de Davos tiene también que tener una lectura no ingenua, porque es evidente el éxito de la política argentina cuando monta la Casa Argentina, ese café argentino, a donde tuvieron que dirigirse, digo tuvieron en el sentido de que Argentina no salió a hacer reuniones fuera de ahí, sino que recibió a líderes de primer nivel a nivel mundial. Digo Merkel, digo el canciller de Canadá, digo la princesa Máxima, no sé, la reina Máxima, o sea, todo muy importante, más el sector empresarial de primerísimo nivel, desde Coca-Cola hasta Facebook, hasta toda la gente vinculada a las tecnologías de punta y a las grandes innovadoras, ¿no es cierto?, que hay en términos tecnológicos, pasaron por allí. Y el presidente en este sentido puede estar más que satisfecho. Está claro que su rol de presidente, de primer presidente latinoamericano que preside el G20, lo coloca en una situación no solo de curiosidad, sino de respeto y de generar, una corriente, yo diría, de simpatía, sobre todo teniendo la comparación de lo que fueron algunos años anteriores en relación a la política internacional de Argentina. Pero también, digamos, creo que en esto no soy creativo, sino que repito un concepto que apareciera dicho por Joaquín Morales Solá en su columna del domingo, diciendo que los empresarios lo miman a Macri, pero luego las inversiones no vienen. Es decir, no hay una correlación directa entre el buen trato y las efectividades conducentes. De la misma manera que en el capítulo francés fue muy lindo escuchar la buena onda, como se llegó a decir por parte de algún ministro o paraministro del gobierno nacional, entre Macri y Aguada y Macron y su señora, que inclusive concluyó en la invitación a cenar al restaurante más paquete del mundo. Yo en realidad creo que es el mejor restaurante de París. No me atrevería a decir que es el mejor del mundo, pero bueno, esto quedó reflejado en los medios, y seguramente debe haber sido así. Ahora, que de ahí a decir que la reunión con Macron, digo la de las efectividades conducentes, fue positiva porque Macron elevó una expresión de deseos, como no podía ser de otra manera, de decir que es importante que en algún momento se produzca el acuerdo entre Unión Europea y Mercosur, no puede evitar ni ocultar que el elemento central posiblemente del viaje, pero dejemos de lado lo del viaje, el elemento central de la charla con Macron tenía que ver con la posibilidad de resolver lo que está pendiente y que evita la firma del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Nadie en Cancillería podía desconocer que Francia lidera un conjunto de países que integran Irlanda, que integran Polonia, entre otros,
que lógicamente se opone, atrabado y se opone a que el acuerdo se firme si significa algún grado de deterioro para lo que es la producción agropecuaria de estos países. Tener que escuchar, me imagino la incomodidad, ¿no es cierto?, recordar Macron cosas ya dichas por Chirac, por Hollande, por Sarkozy, ¿no es cierto?, hablando de la diferencia del cuidado que los trabajadores agropecuarios tienen en Francia en relación, o en Europa, en relación a los de Argentina o a los de Latinoamérica. Escuchar que la preocupación con la que Francia mira el uso del glifosato en los campos argentinos cuando claramente está prohibido dentro de la Unión Europea. Las trazabilidades y los controles de calidad que les exigen a los productores europeos y que no aparecen mecanismos aquí que puedan certificar que en Argentina y en la región se realiza algo parecido, etcétera, etcétera, etcétera. Diferencias que no son salvables simplemente con la buena onda. Nos llama poderosamente la atención entonces que la diplomacia comercial, yo diría de manera ingenua o de manera intencional, haya pretendido que lo que no logró con profesionalismo lo corrigiera el presidente aplicando esto que denominan diplomacia presidencial. La diplomacia presidencial jamás puede reemplazar a el profesionalismo diplomático. Y esto, que es una verdad de perogrullo, y que Ochoa lo decía con toda su experiencia de negociador de años, de que los presidentes se reúnen siempre para dar el sí y las buenas noticias, que si no se puede en algún tema dar una buena noticia o el sí, ese tema no va a la mesa de los presidentes, no quede instalado en la mesa de los presidentes. Pero además, pareciera que es un error en el que se insiste, una piedra con la que se vuelve a tropezar, porque en meses atrás, 2 meses atrás, había ocurrido un hecho similar con los Estados Unidos. Viene el presidente, diríamos, de la nación, que todos dicen que tiene una excelente onda con Trump, y en plena reunión en nuestra casa del G20 y de la OMC, el representante de los Estados Unidos también nos pega un cachetazo públicamente al marcar políticas objetivamente antagónicas a las que Argentina está esperando. Pero no solo eso, sino que se vuelve a su país después de esta muestra casi de mala educación pública, y desde allá, 48 horas después, aparece esa grosería, que es ese despropósito, que es el arancel al biodiesel, que impide que esta exportación de Argentina pueda ser efectuada de la manera en que seguramente se le habría prometido al presidente que iba a ser. Después te pretenden arreglar con largándote un caramelito, que por supuesto es algo que aplaudimos desde ya y que a lo mejor termina beneficiando algunas economías regionales, que es el sistema de preferencias arancelarias. ¿De qué? Para cuantificar, hemos perdido 1.200 millones con el tema del biodiesel a los Estados Unidos, y potencialmente, porque nada garantiza que lo podamos aprovechar en función de los grados de competitividad o los no grados de competitividad que tiene nuestra producción nacional, nos tiran esto del del sistema de preferencial de aranceles, que significa un negocio de unos 400 millones y es utilizado a full. Entonces, obviamente que la democracia
diríamos, estadounidense, que hoy ha explicitado a través de su presidente lo que van a ser las líneas de acción de aquí en adelante y que han originado que la Unión Europea ya hable de represalias potenciales en caso de que Estados Unidos vaya a fondo con su política comercial y la Unión Europea se sienta agredida. En el caso argentino, tiene esta situación en la cual, lógicamente, la diplomacia presidencial no puede resolver, y mucho menos reemplazar, y mucho menos corregir los errores que haya cometido esta diplomacia profesional. Insisto, hay una falsa polarización que está marcando una no comprensión de la gravedad que tienen ciertos problemas comerciales a nivel internacional por parte de quienes son nuestros negociadores. Se le hace aparecer al presidente en una situación en la cual no tendría que haber aparecido, reconociendo ante Macron la dificultad que implica avanzar en un acuerdo. Pero no solo eso, sino como trasciende que quienes algo entendemos del tema, decimos las cosas con todas las letras, se nos contesta al día siguiente diciendo que esta semana, hoy, mañana, pasado, se firmaría el acuerdo en Bruselas. Inmediatamente después se corrige y se dice, no, en Bruselas vamos a avanzar, pero lo vamos a firmar en Asunción dentro de 1 o 2 semanas. ¿Por qué? Porque en Asunción va a ser la reunión nuevamente de los cancilleres y Paraguay tiene la presidencia pro tempore del Mercosur, entonces va a ser allí. Yo digo, como lo hablábamos hoy con Ochoa, que a esta altura, después de tantos anuncios, después de tantas fechas no cumplidas, tratemos que esto no se convierta en el cuento aquel del lobo, ¿no? El lobo estás, como era, y de las mentiras permanentes hasta que finalmente llega el lobo. Tratemos de que el acuerdo, cuando deba firmarse, se firme. Aquí yo explicaba, lo charlábamos con Ochoa, por de pronto, mínimo, estamos pensando que el acuerdo político va a tardar entre 6, 8 meses y tal vez 10, el acuerdo político. Luego viene 1 año prácticamente de negociaciones técnicas de los temas en los que hasta hoy tenemos diferencias, particularmente este tema agropecuario y agrícola. Pero también el de compras gubernamentales, también el del tema automotriz, también el del tema trazabilidad, el tema patentes, etcétera, etcétera, propiedad intelectual, bueno. Todos esos temas se llevarían un año. Y luego viene una ronda de pasaje por los parlamentos, que tienen que aprobarlos, donde el debate es si solo alcanza con la aprobación del Parlamento Europeo y algunos de los regionales, o si además tiene que hacer la ronda de pasar por cada uno de los parlamentos de los países que integran la Unión Europea, más los 4 nuestros. Por lo tanto, amigos, yo brindaría, sí, la certeza de que se firma pueda parecer garantizada, aunque sea desde lo político. Pero pediría muchísima responsabilidad, no agitar más un cencerro adelante diciendo esto ya está, cuando todavía no está, porque perdemos credibilidad y porque entonces vamos a tener que lamentar lo mismo que tuvimos que lamentar luego del Davos 1, que fue la lluvia de inversiones que todavía estamos esperando. Esperemos una urgente corrección de estos procedimientos y esperemos que nuevamente el profesionalismo comience a campear en los procesos negociadores que nos interesan a todos los argentinos. Nos vemos el próximo martes nuevamente aquí en Comercio Exterior Siglo XXI.